Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de los hermanos y hermanas que nos van a ver en esta tarde. Iniciamos este tema para la gloria y honra del Señor, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no es nuestra. Por eso en esta tarde damos inicio a este tema que se llama, hoy le pusimos por título, ¿cómo poder ver a Dios? Es el tema de esta tarde, en este día de reposo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Cómo poder ver a Dios? Un tema que quizá a lo mejor a muchos les va a causar admiración, a otros crítica, pero vamos a exponerlo porque es palabra de Dios para la gente que tiene el conocimiento y para la gente que no tiene el conocimiento. A través del tiempo la gente nos ha venido pues viendo la conducta de la sociedad, cómo ha venido a través de las tradiciones, enseñando una enseñanza equívoca, de que dicen las denominaciones o las personas que se expresan del Evangelio, que nadie puede ver a Dios, que nadie puede ver a Dios. Y hoy vamos a exponer un tema referente a que sí se puede ver a Dios, sí se puede ver a Dios, porque Dios lo dice en la palabra y da muchos testimonios a través de la Biblia. Habla de muchas maneras en diferentes partes de la palabra, habla de la manera con que nosotros podemos ver a Dios. Por eso el tema de hoy se llama ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo poder ver a Dios? Es el tema. Y vemos ahí que en la palabra dice, en San Juan en Mateo capítulo 5, verso 8, dice, ¿quién mirará a Dios? Dice que los limpios de mano, y dice que los limpios de corazón, ahí dice que los limpios de corazón, estos mirarán a Dios. Amén. En Mateo capítulo 5, 8, dice esto, porque mucha gente dice que nadie puede ver a Dios, y eso es una enseñanza equívoca. Y hoy vamos nosotros a exponer para que usted considere que el Señor no está mintiendo, ¿verdad? Cuando dice en capítulo 5 de San Mateo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cuáles son los limpios de corazón? Es lo que también vamos a exponer, para que usted conozca cuáles son los limpios de corazón. Porque sí se puede ver a Dios y puede platicar con Dios y Dios con nosotros, pero hay un requisito para que se cumpla el bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí es donde vamos a ampliar nosotros el tema. Luego dice en el Salmo 11, es para la introducción nada más, para que usted sepa que sí está escrito en la palabra que los seres humanos pueden ver a Dios. Que no lo quieran ver a Dios porque hay que rellenar un requisito. Pero dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Y en el Salmo 11, verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. O sea, a nosotros siempre nos habían enseñado a través de los tiempos que nadie puede ver a Dios, y eso es incorrecto. La palabra de Dios lo autoriza para que ver a Dios, pero hay un requisito para poder ver a Dios. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Luego, ¿quién es ese hombre recto que puede ver a Dios? ¿Quién es aquel hombre que dice en Mateo capítulo 5, 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos mirarán a Dios? ¿Amén? ¿Cuáles son? Ahí vemos pues que hay un proceso para poder ver a Dios. Y lo vemos en el profeta
Isaías, ¿verdad? Lo vemos en el profeta Isaías, capítulo 6, 1 al 8. Ahí iniciamos como el profeta Isaías dice que era un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Dice que era un hombre que habitaba, dice él mismo, dice en el Salmo, en Isaías capítulo 6, verso 1, dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que estoy muerto, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Ahí era un hombre inmundo, de labios inmundos, que habitaba en un pueblo inmundo, pero estaba viendo al Creador de la vida. Por eso lo que nos enseñaron a través de las tradiciones, yo quiero que quede derribado este muro. Yo quiero derribar este muro en esta tarde, en el corazón, y las personas que nos vayan a ver y nos estén viendo, para la gloria y honra del Señor, les damos un saludo a todos, amados hermanos y gente que nos mira. Vamos a derribar ese muro que nos han puesto a través del tiempo en las ideologías religiosas, que no se puede ver a Dios. Y nosotros vamos a argumentar hoy que sí se puede ver a Dios. ¿Amén? Y si usted nos sigue con atención, usted se va a dar cuenta cómo se puede ver a Dios. ¿Amén? Este hombre dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, que habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto toca tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Proceso. Amén. Era un hombre inmundo, pero estaba viendo al Creador de la vida. Dice que lo estaba viendo al alto y sublime, sentado en su templo. ¿Amén? Y lo vio con su gloria. Dice que los serafines alrededor de él, aquellos seres extraordinarios que volaban sobre ese lugar, y estaba viendo a Dios en su gloria. Pero era un hombre inmundo, de labios inmundos, y estaba mirando a Dios. Se fija cómo nos han enseñado equívocamente. Dicen que ningún ser humano puede ver a Dios. No es cierto. El Señor lo dice. Por eso le di las citas primeras. En Mateo capítulo 5, 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque estos mirarán a Dios. Requisito: limpieza y pureza. En el Salmo 11, 7 dice: y los rectos, los hombres rectos, mirarán su rostro. ¿Cuáles rectos? Aquellos que andan perfectamente ajustados a la voluntad de Dios. Esos son los hombres rectos, que andan ajustados a la voluntad de Dios. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: he aquí, dice, ¿a quién enviaremos? ¿Sí? Ya después que fue quitado, dice, tocado con aquel carbón su boca, dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí los purificó el Señor. Y luego ya, ahora sí, ya pudo ver a Dios y a oír a Dios. Después que fue purificado, ya pudo oír la voz del Señor, que decía: he aquí enviaré, dice, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: he aquí, envíame a mí. Amén. Nosotros, el llamamiento del cristiano es igualmente que el del profeta Isaías. Nosotros, andando en la inmundicia, también podemos ver a Dios. ¿Pero de qué manera? Ahí podemos verlo, porque yo no siendo convertido, hermanos,
el Señor habló conmigo y me trató para convertirme. Amén. Entonces, el hombre insensato, corrompido, también puede ver a Dios. Es una mentira de lo que dicen los religiosos, de los que tienen fanatismo. Todo lo quieren tener en temor y toda la gente la quieren tener escondida en un temor para que no miren la luz de la verdad de la justicia de Dios. Y tener siempre al pueblo humillado, sujeto a servidumbre, sujetos a lo que ellos dicen. Los tienen ahí sujetos. Cuando el Señor vino para hacernos libres, y se conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos que Isaías era un hombre inmundo, de labios inmundos, se habitaba en un pueblo de labios inmundos. Yo era inmundo, yo era pecador, y el Señor se acerca a mí para convertirme. Testimonio vivo. Aquí estoy dándole gloria y honra al Señor. Luego, después que ya me convierte, me envía a predicar la palabra. Me ordena. No me envía, me ordena que lo haga. Entonces, vemos ahí cómo Dios sí se puede ver, sí se puede oír. Porque yo lo he oído audiblemente, pues un sinfín de veces el Señor se acerca a mí y me habla en lo personal y me habla por mi nombre y platica conmigo. O sea, es una cosa maravillosa que usted quiere ver a Dios. Ponga atención en lo que vamos a hablar. Y fíjese cómo Dios a través del tiempo sigue hablando con las personas. El Señor es santo, es perfecto, pero es soberano. A Él no tiene limitancias de leyes. La gente quiere encerrarlo en una limitancia de leyes. Ah, no, es que tú no estás limpio, tú no puedes ver a Dios. Es que tú no tienes la santidad completa, no puedes ver a Dios. No, a mí el Señor me habló siendo inmundo. A Isaías le habló siendo inmundo. Y los profetas que llamó, no dice la Biblia que eran santos. Los santificó. A eso sí dice que los santificó. Los limpió con su espíritu. A Isaías lo limpió. Dice que puso el carbón sobre sus labios. Y le dijo, eres libre de tu culpa y de tu pecado. Lo salvó. Cuando yo vine a las plantas del Señor, fue quitado mi pecado y el Señor me limpió. ¿Amén? Entonces, vemos que sí se puede ver a Dios y escuchar a Dios. Y le vamos a dar las citas para que usted vea. Amén, hermano. Entonces, hay que sí se puede ver a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Ya dijimos, dos perfiles. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Luego dice que los rectos, los hombres rectos, mirarán su rostro. ¿Amén? Rectos, completos en la voluntad del Altísimo. Él puede hablar con ellos. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Amén? Entonces hay que derribar ese muro que está puesto entre la ignorancia, quitar ese muro de ignorancia, porque la Biblia nos dice otra cosa y nos enseñan otra cosa. Pero vamos a quitar ese muro de ignorancia hoy, en esta tarde, para que usted vea que el Señor sí puede hablar con el hombre en la calidad que esté, porque Él es soberano. Y Él no tiene limitancias, que diga, no le hables a este porque está feo, este porque está bonito. No, el Señor no tiene limitancias porque es soberano. Él puede hablar con cualquier criatura como Él quiere hablarle, en el momento que Él le quiere hablar, y es soberano. Él no tiene reglas. Amén. Pero que sí puede usted hablar con Dios y Dios con usted. Amén. Eso sí se puede. Que usted puede ver a Dios, también lo puede ver. Alabamos su nombre porque nosotros somos testigos de eso. Alabamos su nombre porque Él es santo. Amén. Entonces vemos que a través del tiempo nos han venido vendiendo un evangelio barato, con miedos, con temores. Ah, no digas esto porque esto, aquello y aquello. Temores, engaño, mentiras, para tener al pueblo sujeto a servidumbre y que no volteen hacia la vista de Dios para que el Señor les bendiga directamente. Están poniendo una contra entre Dios y nosotros con la ignorancia. Por eso Jesús dice, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece tener la vida eterna y es la que da testimonio de mí. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús vino para dar libertad de entender a Dios y también nosotros, para que Dios también nos pueda tener acceso, Dios con nosotros. Amén. Entonces, vimos ya que en el Salmo dice que los rectos hombres mirarán su rostro. Los limpios de corazón mirarán a Dios. Pero vamos a hacer un recuento cómo viene el Señor hablando a través del tiempo. Aquí lo vemos en el profeta Isaías clarito, ¿verdad? Que dice que Él lo confiesa, dice, yo soy un hombre de labios inmundos. Ya le doy testimonio de mí. Yo no quería nada con el evangelio.
le voy a dar esto como un regalo. Yo no quería nada con el evangelio, era el hombre más duro. Yo no quería nada con los evangélicos. Llegaron unos, llegaron otros, y a todos les decía nomás, miren, yo no quiero nada. ¿Sí? No me convencían. No llenaban lo que yo deseaba que llenaran. No tenían el perfil para convencerme. Yo miraba que era nada más como que me querían someter. ¿Qué hace Dios conmigo? Siendo un hombre inmundo, un día Él me toma y me dice, Jorge, quiero enseñarte algo por mi nombre. Y me llevó, no sé si en el Espíritu, no sé cómo el Señor me llevó, pero me llevó. Amén. Y doy testimonio de esto, que fue y me mostró lo que viene para la humanidad de la gran tribulación después cuando se hayan cumplido todas las cosas que el Señor tiene. Y me dio una paseadita por ahí. Y cuando me lleva, y que ya me muestra todas las cosas que yo no puedo revelar ahorita porque no es el tema, entonces me saca y me dice, Jorge, ¿cómo ves? ¿Entras por la gracia o entras por la tribulación? Le digo, Señor, pues así por la buena, sí. Yo entro por la gracia, Padre. Ahí le dije yo, Señor, ahí me convertí yo al Señor, porque Él me convirtió. Le digo, Señor, yo entro por la gracia. ¿Y sabe qué hice otro día? Fui a buscar un pastor ungido por Dios para que me bautizara en el nombre de Jesucristo, para que perdonase mis pecados el Señor y se consumara la salvación de mi alma. Y le di gloria y honra al Padre porque el Señor es santo. Me habló siendo un hombre inmundo y duro de corazón. Y por eso ahora doy testimonio que el hombre puede ser cambiado, y es una mentira mentirosa de Satanás que no se pueda ver a Dios porque estos ojos han visto al Creador de la vida y el Señor ha hablado conmigo. Y usted también puede hablar con Él y puede manifestar su gloria en usted. Pero esas son cosas muy personales, mi hermano. Te lo estoy abriendo para que veas la ignorancia que nos enseñan. Cuando el Señor me lleva a la gran tribulación y me muestra todo lo que viene, anduve en unos lugares que tú no te imaginas, mi hermano. Que quieres llorar ahí, no puedes llorar. Quieres salir llanto de ti, no puedes salir llanto porque la conmoción es más grande. Vas a querer llorar y no vas a poder llorar. Pero cuando salgo de ahí, me dice, ¿cómo ves, Jorge? ¿Cómo ves? ¿Entras por la gracia que yo te ofrezco o entras por la tribulación? Me hizo escoger. Y eso es lo que más maravilloso, yo me gozo en Él, porque es misericordioso. ¿Quién soy yo para que Él se tome la molestia de hacerme escoger? Pero me dijo, ¿cómo ves? ¿Entras por la gracia o entras por la tribulación? Le digo, Señor, así por la buena, sí, yo entro con usted. Aleluya. Pues aquí estoy para la gloria del Señor. Entonces vemos que el hombre insensato enseña cosas insensatas y mentirosas para engañar al pueblo. Nosotros queremos tumbar ese muro. Usted sí puede hablar con Dios y Dios con usted, pero tiene que llevar un nivel para que usted hable con Él. Tiene que querer. Pero también, aunque usted no quiera, si Dios quiere hablar con usted, no hay ningún estorbo, porque yo no le pedí que viniera y Él vino. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra dice en el profeta Isaías, ¿sabe qué dice? Dice, yo me manifestaré a aquellos que no preguntaban por mí y les diré, heme aquí. Está escrito. Él no quebranta su palabra porque su palabra es eterna. Por eso le digo que Dios no tiene reglas. No lo pueden sujetar en reglas de iglesias o de normáticas. Dios es soberano. Dios es santo. Dios es verdadero. Y lo dice alguien que tremendo. Si hubiera visto cómo me habló. Entonces, vemos que esta palabra que está llegando hoy a ustedes, mis hermanos, y la gente que nos está viendo, esta es verdadera. Esta es bajada del cielo. Amén. Es bajada del cielo y dada por un Señor que es el dueño de todas las cosas. Por eso yo con esta autoridad que el Señor me ha dado, yo le puedo asegurar que usted puede ver a Dios. Sí, puede verlo a Dios, hermano. Y usted, gente no convertida, también Dios puede hablarte. Por tu dureza de tu corazón, Dios puede manifestarse en tu vida, como se la manifestó a este siervo. Y también por la santidad que tengas, Dios puede hablar contigo. Dos perfiles.
pero Dios no tiene limitancias. Vemos al profeta, vamos a ver a un orden bíblico, ¿ya? Dice ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 12, vamos a estar viendo esta conversión, llevándote a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Santo eres, Señor, digno eres de gloria para siempre. Mi alma le alaba, Señor, y le adora en esta tarde. Fíjese lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulos 22, 12 al 21. Ahí vamos a estar considerando algo. Dice la palabra del Señor para la gloria del Señor. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Dice: y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Y él dijo, fíjese lo que dijo aquí el Señor, dice la palabra, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y que veas al justo y oiga su voz de su boca. Lo escogió Dios con un determinado. Pablo era un persecutor, era un hombre necio, ¿verdad? Era un hombre perseguidor de la iglesia, pero aquí el Señor, cuando lo toma, le dice el motivo por medio de este hombre también, que fíjese cómo Dios le habla a Ananías, ¿verdad? Dice que un hombre llamado Ananías lo mira él como el Señor hace que él lo mire. Vamos a ver a Ananías, también era un hombre de Dios, que pudo oír la voz de Dios. Por eso se lo voy a hacer resaltar. Dice, había entonces, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 10, dice: habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. ¿Habla Dios? ¿Le habló Dios? ¿Le habló Dios? Heme aquí, Señor. ¿Platicó con él? Sí, platicó con él. Entonces lo que nos han enseñado a través del tiempo son mentiras. Porque aquí habló Dios con Ananías y dice que era un discípulo, no dice que era un santo. Entonces vemos, aquí dice, ¿qué le dice el Señor? Dice: y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí ora? Fíjese lo que estaba mirando Pablo en la oración. Ha visto en oración, en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba y recobre la vista. Amén. Fíjese todo lo que le dijo Dios a Ananías. Entonces Ananías respondió al Señor. ¿Estaba platicando con Dios? Entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre. Dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuánto daño ha hecho a los santos de Jerusalén? Dice: y aún tiene autoridad, dice Ananías. Sigue hablando Ananías con Dios. Dice: aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, sigue platicando el Señor con Ananías: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Le dijo Dios? ¿Le habló Dios? ¿Ve cómo sí Dios le habló? Dios le habló a Ananías y platicó con él. En la consumación del relato de Pablo en su defensa, acá lo recuerda, en el verso 22. ¿Verdad? Dice que él miró a aquel hombre que venía y le hablaba, pero aquí lo que yo quiero que usted vea es el propósito de Dios. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo y oigas su voz de su boca. Para que lo veas, ¿usted puede ver a Dios? Para que lo veas y oigas su voz de su boca. Vamos leyendo más adelante, si lo vio o no lo vio. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Para qué lo hizo testigo? Para que él testificase como testigo. Yo, el Señor cuando me llama me dice, Jorge, tú eres mi testigo. Yo atestigo lo que el Señor me dio a ver y me habló y me ordenó. Para que seas testigo suyo a todos los hombres. Lo que has visto y oído. Nosotros no vamos a hablar nada más, lo que el Señor nos diga y lo que el Señor nos ordene. Amén. Que hablemos. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice el discípulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y lava tus pecados. ¿Qué pasa después de los lavados de los pecados de Pablito? En el siguiente versículo se lo dice. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que oraba en el templo y me sobrevino un estasis. Y le vi que me decía, Pablo viendo a Jesús cara a cara, en visión de Dios. Lo estaba mirando. Entonces es una mentira que dicen que no se puede ver a Dios. Dice, y le vi, ¿qué le dijo antes el discípulo, Ananías? Porque te ha llamado para que lo veas y lo oigas. Amén. Para que lo veas y lo oigas. A ti, mi hermano, no, Dios no te llamó para tenerte con los oídos sordos ni ciego. El Señor te llamó para que veas con los ojos del Espíritu y para que oigas también con los oídos del Espíritu. Porque Él habla audiblemente y hace ver a las personas que están con Él visiblemente. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú ya lavaste tus pecados. Requisito. Cuando tú ya lavaste tus pecados. Le dice Ananías, para que recibas el Espíritu Santo, lava tus pecados. Isaías no podía oír la voz de Dios. Dice que oyó la voz de Dios cuando primero vio todas las cosas, porque se lo permitió Dios. Pero dice que oyó la voz de Dios que dijo, ¿a quién enviaremos? Ya estaba oyendo al santo. ¿Sí? Envíame a mí, Señor. Estaba platicando ya con Dios, porque ya Dios había quitado la barrera. Cuando Pablo se bautiza y lava sus pecados, viene el don del Espíritu Santo y lo lava. Santo. Santo eres, Señor. Viene y lo lava y lo purifica. Y entonces puede ver. Dice, me aconteció vuelto a Jerusalén que llorando en el templo me sobrevino un estasis, una visión de Dios. Y le vi que me decía, ¿a quién estaba mirando? A Jesucristo. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí aquí. Conocían a Pablo, que era un persecutor en Jerusalén. Jesús le tuvo que decir desde el cielo, pero ya había una relación con papá interrumpida. Ya había así, ahora sí, internet de allá para acá, y había línea de teléfono. ¿Sí? Te lo estoy diciendo
natural, pero en lo espiritual es igual, hermano. Ya la línea estaba ahora sí conectada al teléfono de Dios con el de él. La visión de Dios ya estaba en él. Vemos entonces que se requiere la conversión y la limpieza y la pureza. Porque dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos mirarán a Dios. ¿Cuáles son los limpios? Le dice el personaje que toma las brasas del altar y se lo pone a Isaías en la boca. Le dice, es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Anda, ve y lava tus pecados, le dice Ananías a Pablo. Date prisa y lava tus pecados. Y dice que después de haberlo hecho, le acontece lo que le aconteció. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados en el nombre, en su nombre. ¿En cuál nombre? Jesucristo. Entonces vemos que la gente nos ha enseñado a través del tiempo cosas que no están en la Biblia, hermano. Tú necesitas escudriñar la palabra para que te des cuenta de las verdades de Dios. Luego vemos otro personaje, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, que ve a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 55 y 56. Verso 7, capítulo 7. ...55... dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, él nomás estaba mirando. Y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Amén. ¿Se puede ver? Se puede ver. El Señor te puede llevar en su gloria. Porque eres criatura creada por Él, Él te tuvo en tus manos. Eso que te dicen en las denominaciones donde te enseñan que no puedes ver a Dios es una gran mentira. La Biblia te lo dice claramente. Y dijo, aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso estaba mirando Esteban. Santo eres, Señor. Porque si tú tienes un corazón limpio y fue santificado tu ser, tú ya estás dentro de la familia de Dios y Dios no tiene ningún inconveniente de mostrarle a su siervo, a su sierva, a su hijo, su gloria. Por eso hoy quiero que quites ese muro. Quites ese muro que te han puesto a través del tiempo, que no puedes ver a Dios. Claro, como el omnipotente tú no lo puedes ver, ahí sí te lo garantizo. Como el Dios todopoderoso, con toda su gloria no lo puedes ver, pero como Jesús sí lo puedes ver. Y te voy a dar una muestra historial de la palabra. Abraham era un hombre natural como yo y tú. Y dice que estando él en su cabaña, miró 3 hombres que venían. Y él, por el discernimiento espiritual que tenía, que ya conocía a Dios, dice que miró uno que era Dios. Y los otros eran ángeles, dice la Biblia. Y dice que lo invita a su cabaña, donde estaba. Y le dijo, Señor, lavo tus pies, y le lavó los pies. Así lo puedes ver tú. Así lo puedo ver yo. Como hombre, porque como Dios omnipotente, no. Él habita en medio de la luz inaccesible. Este siervo es testigo. Y nosotros no tenemos acceso ahí. ¿Sabes cuándo vamos a tener acceso? Dice el Salmo 16, cuando despertemos a su semejanza. Cuando ya no tengamos este cuerpo corrompible, entonces le miraremos como Él es. Está escrito en los profetas. Y entonces en aquel día dice que Él se mostrará tal como es. Y nosotros vamos a estar como Él en espíritu. Y entonces ahí lo vamos a poder ver cara a cara como lo miran los ángeles. Pero como Dios omnipotente no lo puedes ver, pero como Dios, creador del universo, y como ser como nosotros lo puedes ver. Puede platicar contigo. Abraham lo hizo con él. Dice que le ofreció comida. Se esperó, dijo Abraham, Señor, se espera hasta que yo le guise ahí algo que usted coma. Dijo, sí, hazlo, Abraham. Y lo esperó con los ángeles hasta que comieron, se saciaron y luego siguieron su camino.
¿Ves? Si Dios es manifiesto a la gente, sí es manifiesto. Dice en el libro de los Hebreos, dice, no dejes de hospedar, porque sin saberlo ustedes han hospedado ángeles, como seres humanos. Este siervo ha visto los ángeles y somos semejantes a nosotros, no más que diferentes en el aspecto de su santidad. Entonces hay ese elemento que nosotros queremos quitar de en medio para que tú tengas acceso al Creador de la vida, para que no estés encerrado en un fanatismo religioso, sino que mires y conozcas al Creador de la vida, al Santo, al verdadero Dios. ¿Cómo? Mira, yo te doy el camino. Dice, ahí tan cerquitas, y te lo dice en unas solas frases el Señor Jesús, dice, los limpios de mano y puros de corazón, estos estarán delante de la presencia de Dios. Dice el Salmo 24, ¿verdad? Dice, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Quién? Y lo dice, los limpios de mano y puros de corazón, que no han elevado su alma a cosa vana. A los que no han elevado su corazón a cosas distintas a Dios. Ahí está el camino. Pero si tú quieres estar comiendo todavía con la conexión del mundo y con Dios, la Biblia dice muy claramente, claritamente te lo dice, que no puedes servir a dos señores. Y luego dice que no se puede tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Si quieres ver a Dios, es imposible. Ahí sí es imposible. Porque Dios no comparte su gloria con otro ser. Él es nada más y Él quiere ser nada más. Dice que es celoso. ¿No? Entonces, ¿sí se puede ver a Dios? Sí se puede ver a Dios manifestado en su gloria. A Moisés se le muestra por medio de la zarza. ¿Sí? A Moisés le habla por medio de la zarza. Dice que Moisés le llamó la atención que la zarza no se quemaba. Y dice Moisés, iré a ver por qué la zarza no se quema. Y cuando llega le dice, quita tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y luego le dice Moisés, quiero que me vayas a sacar el pueblo de allá. Amén. Vemos que Dios no tiene barreras y que puede hablarle a cualquiera. Moisés era un cuidador de ovejas. ¿Sí? Estaba en un desierto. No se le acercaba a Dios porque era pecador, no podía verlo porque era pecador. No, el Señor no le interesa eso, con el fuego de Él limpia el pecado. Si tú vienes a las plantas de Dios, te bautizas en Cristo, Él desciende el fuego del cielo y te purifica y eres una criatura ya celeste, para la gloria y honra del Señor. Siempre y cuando no te quede una mano fuera, la cabeza fuera, porque del bautismo debe ser sepultado en agua total para que ni nada quede fuera de la voluntad de Dios. Eso significa el bautismo, que todo quede sepultado lo viejo, que no quede ninguna brote de amargura, que no renazca ninguna secuela, que quede sepultado el hombre ahí con su pecado y que de ahí el Señor lo haga una nueva criatura para que reciba el don de su espíritu y poder hablar y platicar con Él y manifestarse a Él. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere gente mediocre, no quiere gente mentirosa, no quiere gente adúltera, no quiere gente que tenga todavía el ombligo conectado al mundo y está chupando del mundo todavía por el ombligo. No le cortaron cuando nació como nueva criatura, no le cortaron el ombligo y todavía está comiendo de la usura del pecado y de la maldad. El Señor quiere gente que le hayan cortado bien el ombligo cuando lo bautizaron, que cuando venga santificarlo y platicar con Él y darle visión de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Ya no es tiempo de hablarles con situaciones de mentira o soparles el pecado, mi hermano. Si tú quieres ser salvo, tienes que platicar con Dios. Tienes que entrar a la presencia de Dios. Tienes que llenar el estatuto de Dios conforme a la voluntad de Dios. Pero sí se puede ver a Dios. Amén. Sí se puede ver a Dios. Yo te lo garantizo porque el Señor ha hablado conmigo. Mentiras del diablo. El diablo no quiere que tengas esa relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque después Él te tiene miedo. Él te saca la vuelta.
Un día orando por una persona que estaba poseída, le digo, yo no te vengo a pedir que salgas. El Señor Jesucristo que está en mí te ordena que salgas. Y salió. No es a medias. No es a medias, hermano, mi hermana. Tienes que entrar a la presencia de Dios y vivir una vida recta. Por eso te leí el Salmo 11, 7. Y los rectos, los hombres rectos mirarán su rostro. ¿Cuál es el recto? El que se niega a sí mismo desde la cabeza hasta los pies. Que no le entre corrupción. Y que camine dignamente delante de la presencia de aquel que le llamó. Amén. Y tenerlo a Dios en primer lugar, no en segundo lugar, ni traerlo en la espalda. Muchos hermanos todavía lo traen en la espalda, traen el morral cargado de pecados ahí. Y luego todavía ahí echan a Jesús. Y piensan que es ya servir a Dios con agrado. El Señor mira tu pensamiento y tu corazón. Cuando el Señor me lleva en una visión, ¿sabes qué pasa? Ahí me enseña. Mi pensamiento todavía no nacía en mi mente y el Señor lo conocía. Dijo, eso tampoco. Y saca también eso. Y quita eso. Todavía no se hacía el pensamiento en mi mente. El Señor lo conocía. Tú no puedes engañar a Dios, ni yo tampoco. Estar jugando con un evangelismo, con una hermandad mediocre, a la mitad. Estás ofendiendo a Dios y estás provocando a Dios a ira. O eres de Dios o eres del diablo. Dos opciones. ¿Eres de Dios o eres del diablo? Tenemos que hacer una distinción. Amén. Pero Dios sí puede hablar contigo y conmigo. Si tú dudas eso, pídeselo. Nomás atrévete a pedirle a Dios, ver a Dios, y el Señor se manifiesta en tu persona. Te va a hablar por sueño, te va a hablar por visión, y te va a hablar audible. Amén. Es precioso tener esa relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que negarte a ti mismo. Dice la Biblia, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Y un día le platico al Señor Jesucristo, Señor Jesús, ¿cómo ve? Yo quiero sentir lo que usted sintió en la cruz del Calvario, y eso, ¿por qué sintió usted eso por nosotros? Pasó un tiempo, dije, no, Señor no me escuchó. De tiempo me habló y me dijo, Jorge, ¿quieres saber lo que yo sentí en la cruz del Calvario? Y todo lo que yo padecí. Y yo, sí, Señor, ese amor que usted demostró. Y me llevó en medio del cielo y me hizo sentir. El mismo cielo y la tierra se contristaron ese día, hermano. El dolor tan grande. Y el amor tan grande que yo no pude comprender, que me hizo sentirlo. Y yo le gritaba al Señor con todo mi ser, Señor, no soy digno de tan grande y tan precioso amor, no lo merezco. Dijo, esto fue lo que yo sentí. Yo duré llorando 15 días, mi hermano, dentro de mí, diciendo una sola palabra, Señor, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no soy digno. Aquel es santo, aquel del cielo es santo. Y luego me dijo con palabras tiernas, me dijo, Jorge, no te preocupes, solamente carga tu cruz y sígueme. ¿Cómo vas cargando tú el evangelio que puso el Señor en tu vida? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vas caminando? ¿Con certeza de Dios? ¿Con aprobación de Dios? ¿Vas caminando nomás a ver qué pasa? ¿No tienes la certeza que Dios está contigo? ¿No te han enseñado los fundamentos de la palabra para que estés fundado sobre la roca? Mi hermano, mi hermana, si tú no estás fundado sobre la roca, busca estar fundado sobre la roca. Porque la palabra de Dios dice que el que está fundado sobre la roca, que es Cristo, no caerá de la gracia. Pero el que está fundado sobre la roca tampoco peca. Porque el Señor lo sostiene y lo cuida celosamente. Amén. El Espíritu de Dios te vigila y te da consejo en tiempo antes de, para que no peques. Y te redarguye el Espíritu de Dios para mantenerte limpio como Dios quiere tenerte santo. Pero si no pasa esto en tu vida, me temo que todavía no has nacido en Cristo.
Todavía estás en proceso de nacimiento. Todavía no te han cortado el ombligo del mundo. Todavía se alimenta la tripita. Derecho al mundo, y está todavía la televisión, el chisme, la crítica, la desvaloración, el juicio, todas las malas palabras, todas esas cosas que, tentación del mundo, ropa entallada, palabras obscenas, adicción a las películas, adicción a la pornografía, adicción a la droga, adicción a todas las cosas que tiene el mundo. Todavía tu ombliguito todavía no está mochado. Todavía faltó que le mocharan ahí la tripa. Todavía se está alimentando de esas cosas malas de allá del mundo, viendo la mejor película, buscando el mejor programa. En vez de estar orando y dándole gracias a Dios por tu vida y tu salvación, estás ocupado en una novela mentirosa que te pone el diablo ahí para entretenerte, y pasa el tiempo y te enfriaste, ya no sientes ir a la iglesia, no sientes orar, ya no sientes ayunar, ya no sientes nada porque estás muerto. El Señor Jesucristo le está hablando hoy a alguien, no sé a quién, pero el Señor te está hablando hoy a tu corazón. Sí puedes ver a Dios manifestado. Sí puedes oír a Dios manifestado. Quita ese muro. Dios sí te puede oír a ti, aunque seas pecador, aunque seas pecadora, el Señor te escucha. Es una mentira que te han enseñado, que Dios no oye. Yo he mirado las oraciones de los justos y de los injustos, dice el Señor, y estoy atento a las oraciones de cada uno, pero el Señor da, dice, conforme a lo que tú mereces. Si eres impíamente malo, pues no vas a ver la respuesta de Dios para cosas que tú quieras recibir buenas. Si eres demasiado religioso, pero estás señalando y estás viendo a tu hermano y a tu prójimo de una manera incorrecta, aunque brinques y saltes en una iglesia y aunque hables en lenguas, me temo que Dios no te ha interesado en ti. ¿Y sabes por qué? Porque también los demonios profetizan y también los demonios hablan en lenguas. Ten cuidado de eso. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Qué dices que Dios no habla? El Señor habla audiblemente. A mí el Señor me ha hablado muchas veces y me ha enseñado cosas que yo no sé. Me ha advertido cosas que yo no sabía. Amén. Y entonces vemos aquí que hay una ignorancia en la enseñanza. ¿Sabes qué me dijo el Señor de las iglesias? Me dijo, ¿sabes tú que no están edificando mi pueblo para llegar al cielo? Si no te están edificando, ¿sabes por qué? Porque tú no estás escudriñando la palabra para que contrarrestes el error que está en la iglesia. Para que veas que lo que te está enseñando el pastor sea lo que está escrito en la palabra. Tienes que ser también interesado en que escudriñes la palabra, por eso Jesús te lo dijo. Para que veas la verdad y conozcas la verdad y te conozcas por la verdad y conozcas a aquel que es verdadero. Y te hagas libre de la esclavitud, de la ignorancia. Porque la ignorancia, ¿sabes qué significa? Esclavitud. Cuando tú conoces la verdad, te haces libre. Y conoces a aquel que es libre, aquel que es Dios. Y puedes darle gloria y honra. Porque estás seguro de dónde estás parado. En la roca, que es Jesucristo. Mira, mi deseo es que el Señor te bendiga y que esto te haya servido. El apóstol Pablo no podía oír su voz de Dios hasta que lo cegó la luz de Cristo en el camino a Damasco. Hasta ahí lo cegó la luz y lo mandó ciego Dios. Luego no pudo oír la voz de Dios hasta que fueron lavados sus pecados. Proceso. Y recibió el don del Espíritu de Dios. Y entonces vino la visión de Dios sobre él. Y le dijo, Pablo, sal de Jerusalén. Dice que lo miró. Amén. Que le decía, sal de Jerusalén. Porque aquí no te van a escuchar, Pablo. Tienes muy mal testimonio. Aquí los judíos no te van a escuchar. Amén. Entonces vemos ahí que no se puede ver a Dios por esta causa. Pero el Salmo te lo dice claramente. Los que son rectos.
¿sí? Recto quiere decir, mire, que esté totalmente limpiecito delante de Dios. Dice, estos mirarán su rostro. Pablo ya fue lavado sus pecados. El Señor dice que él estaba orando en el templo, y ahí en el templo el Señor le abre la visión y le dice, Pablo, ahora sí. Y no fue la primera vez que le habló, fueron ya después muchas veces secuenciales de la vida de Pablo, donde el Señor le hablaba directamente a Pablo. Amén. Y entonces vemos que ya nace una relación donde usted y yo podemos ver a Dios. Amén. Yo no pedí ver a Dios, pero Dios, conforme a la palabra, dice en el profeta Isaías capítulo 53, 1, dice, ¿a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, a mí. Yo fui uno de los que se manifestó el brazo de Jehová, porque miré en visión el brazo de Dios donde llegaba hasta conmigo y me tomaba y me levantaba y me sacaba del lodo cenagoso para ponerme en alto. ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermano, mi hermana, te está hablando un testigo del Altísimo, por gracia, no porque lo merezca. Y te estoy diciendo un camino aunque te duela, aunque te lastime, pero quiero que Dios te sane, que Dios te libere, que Dios te dé bendición, que puedas ver a Dios y tengas una relación con Dios, pero que esté fundada sobre una roca, que no te mueva, que no te engañen. Mira la verdad y no la vendas. Mírala. Dios te está mirando de lo alto en esta tarde y está mirando tu corazón en esta tarde. Y Dios está esperando que tú voltees al cielo, porque Él quiere regalarte cosas preciosas. Por eso hoy te está hablando este mensaje, que quites el muro que está puesto en la ignorancia religiosa, que enseñan puras fábulas y mentiras, pero no enseñan al Dios de verdad, a ese Dios que está escrito en la palabra, a ese Dios de la Biblia. ¿Sabes qué me dijo a mí el Señor cuando empecé a anunciar la palabra? Me dijo, Jorge, te voy a encargar algo, que si tú hablas fuera de la palabra de Dios, que es mi palabra, yo no te voy a escuchar ni te voy a avalar. Si tú le sacas solamente en un cuaderno, en algo que tú la saques para exponerla, dijo, no la voy a avalar, grábatelo. Tienes que ser mi palabra, y por eso yo no puedo hablar fuera de la palabra, mi hermano. Te estoy hablando palabra que está en la palabra. Ahí te estoy mostrando los hechos reales de lo que Dios hizo. Amén. Y lo puede hacer en tu vida, porque ya lo hizo en mi vida. ¿Quieres ese regalo, mi hermano? Búscalo. Dios es real. Mi deseo, hermano y hermana, es que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor colme de bendiciones tu camino y que no seas de las personas que ignoran a Dios, porque Dios no te está ignorando a ti. ¿Sabes que está como un papá esperándote? Esperándote, mija, mi hijo, dice el Señor. Que voltees a mí, pero la ignorancia de la enseñanza de las religiones han venido a ser un muro separador entre Dios y el hombre. Y quiero recalcar esto, que están tan embelecidos en lo religioso que a Dios lo han echado fuera del templo que tienen. Y ellos se pusieron en el templo y no dejan a Dios entrar ahí. Y Dios está esperando que lo dejen entrar al templo porque quiere platicar con ustedes, con sus hijos y sus hijas. Pero lo tienen afuera esperando. A veces yo creo que hasta lo tienen en el sol ahí. Mientras que aquellos están ahí en el aire acondicionado, bien frescos en el altar de Dios. Qué triste. Las almas están yendo al infierno. Y el Señor dice que los pastores no están haciendo su labor. ¿Sabes por qué nos levantó el Señor a nosotros? El llamado del Señor para nuestra vida dijo, Jorge, quiero que empieces a anunciar, porque los pastores han fallado. Han fallado y muchas almas se están perdiendo. Así que esta palabra que estás escuchando hoy es autorizada y dada por Dios para la gloria de su nombre. Nosotros no estamos por dinero, ni nos compramos ni nos vendemos. Y al Señor sea la gloria y el imperio. Amén. Entonces,
¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Quita el muro. Derriba ese muro de ignorancia. Dios sí te puede oír. Tú sí puedes ver a Dios. Dios sí puede hablar contigo. Pero dice que ahí necesitas un corazón limpio y ser recto delante de su presencia. Lavar tus pecados y que el Señor deposite su Espíritu Santo sobre ti para que tengas acceso y línea directa con aquel que es santo. Ahí está. Clarito, mi hermano, mi hermana. Clarito. Lava tus pecados, le dijo Ananías a Pablo, porque el Señor te escogió para que lo veas y lo escuches. No dijo que Dios estaba mudo. Para que lo escuches. ¿Y lo empezó a ver? Sí, amén. Lo empezó a ver. Lo empezó a oír. ¿Lo has oído? ¿Te falta eso? Lavar tus pecados. Pedirle a Dios que mande aquel personaje que llegó con Isaías. Y que tome de las brasas del altar y venga con fuego y queme el pecado en tus labios. Y que purifique tu ser. Para que puedas oírlo como el profeta. Que dice el Señor, estaba ya platicando con sus seres celestes, dice el Señor a los celestes, ¿y ahora quién enviamos? Y el profeta ya estaba oyendo. Dijo, Señor, pues envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Eso falta para que tú puedas ver a Dios y escuchar a Dios. Lavar tus pecados. Ser de un limpio corazón. Y que sea recto delante de su presencia. Cuando dice recto, que no peques. Que no contristes el corazón de Dios. Que después del llamamiento te vuelvas otra vez con aquel. Entonces, ahí te la dejo de tarea, mi hermano, mi hermana. El Señor te bendiga y te guarde para siempre.